Muy bien, chicas, ya veo que están entrando nuevamente. Bueno, seguimos. Entonces, fíjense, aquí hay cinco formas de estudiar la educación a distancia en adultos. Importancia, evolución, oferta. Por ejemplo, no sé si ustedes en oferta, cuando decidieron estudiar la prepa, investigaron otras prepas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Quién da prepa para adultos? Hay escuelas que lo ofrecen, pero algunas pagas, ¿sale? Entonces, no sé si ustedes. Bueno, el enfoque, ¿no? Aquí, por ejemplo, importancia. El nombre sugiere a estudiar la modalidad a distancia y su importancia para los adultos, ¿no? Entonces, este es ya, si nos dimos cuenta, aquí ya está el tema. Por eso le decía, no recuerdo quién fue, eh, que, ahorita les digo quién fue, ya se acabó, que no solamente es el aborto, sino poner otra cosa. Ahora, el problema, esto que genera problemas, ¿no? Para ustedes, plantear el problema es afinar y estructurar formalmente la idea de la investigación, es explicar su proceso, así como las relaciones entre los elementos de análisis que lo conforman. ¿Ah? El problema es una pregunta. Ojo, aquí ya empezamos. El problema lo redactas en forma de pregunta. ¿Sale? El problema, fíjense lo que yo les decía, es un reto cognitivo. O sea, es que ustedes eh, al tema le hagan una pregunta. Y fíjense, por ejemplo, es muy sencillo. Importancia de la educación a distancia en México. ¿Cuál es mi pregunta? ¿Cuál es la importancia de la educación a distancia en la formación de los adultos en México? El problema se plantea como pregunta y reside en encontrar las razones por las cuales la educación a distancia es, para no decir importante, es relevante en la formación de los adultos en México. ¿Sale? Ahorita, por ejemplo, pues yo más o menos sé de educación para adultos y sé más o menos de educación a distancia. Llevo mucho tiempo trabajando ambos puntos. Y yo déjenme decirle que es muy importante. Ahorita se está convirtiendo en un tema importante porque se están formando personas que en su momento no se formaron. ¿Sale? Entonces, eso es para el país, para la sociedad es relevante, ¿sale? Entonces, bueno, aquí tenemos la pregunta. Si yo hubiera estudiado la evolución de la educación a distancia en la formación de los adultos en México, yo hubiera preguntado, ¿cuál es la evolución de la educación a distancia? ¿No? O cómo ha sido, más bien, perdón, cómo ha sido, acuérdense que cómo, cuándo, cuáles, dónde, al ser pregunta, llevan acentos en la primera vocal. Entonces yo preguntaré aquí, ¿cómo es la evolución de la educación a distancia o cómo ha sido la evolución de la educación a distancia en la formación de adultos en México? Aquí, ¿cuál es la oferta educativa en la modalidad a distancia para los adultos en México? ¿Qué experiencias, cuáles han sido o cuáles han sido las experiencias de estudio eh, de los estudiantes, valga la redundancia, de la prepa en línea en la modalidad a distancia de los adultos en México? ¿Sale? Entonces, ese sería el reto cognitivo. No sé si tienen alguna duda. Es hacer una pregunta del tema, es hacer la pregunta, ¿cuáles son los factores que detonan la violencia intrafamiliar en México? ¿No? ¿Cuáles son las razones por las cuales no se ha detenido o no? ¿Cuáles son las razones por las cuales todavía se siguen practicando abortos clandestinos? Eh, la legislación del aborto en México y en muchos países no es como piensa la derecha, de que es, órale, que hagan el amor y no importa, al fin que si te embarazan, se pueden abortar. No es cierto, porque una mujer está demostrado que aborta
es un sufrimiento y es un problema emocional muy fuerte. Muchas mujeres mueren por abortar en situaciones clandestinas. Entonces, al ser un fenómeno social, lo que hace el Estado es decir, esto es un problema de salud pública y por eso se les debe de dar las condiciones a las que quieran hacer, ¿sale? No es así viva la vida, sino es un problema de salud pública. Entonces, así se debe de ver y así se debe de estudiar. Podemos estar a favor o en contra de esta situación, pero bueno, eso ya es otro boleto, ¿sale? Entonces ya vimos cuál es el tema, cuál es el objetivo. Ahora vamos con la hipótesis. La hipótesis yo les dije que es una aseveración. Aquí en este documento, que es un documento, este documento está ahí en la plataforma para que lo descarguen, explican muchos tipos de hipótesis. Yo no voy a explicarles todos los tipos de hipótesis. Eso lo leen ya ustedes, por favor. Pero aquí les leo la más sencillita. Si yo me hago el enfoque de la importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos en México, ¿no? Importancia de la educación a distancia en la formación de lo escolar de los adultos en México, la hipótesis sería, la educación a distancia es importante, ha sido importante en la formación escolar de los adultos en México porque tiene un diseño más flexible en tiempo, contenidos, planes de estudio, acceso y colegiaturas. Si se dan cuenta, aquí, es, es la afirmación, ¿vale? La educación a distancia es importante. Por ejemplo, si yo digo, ¿por qué ha aumentado la violencia intrafamiliar? Yo puedo decir que la violencia intrafamiliar ha aumentado por el excesivo, por la excesiva producción de programas, series, donde el hombre tiene un rol machista, ¿no? Por ejemplo, es una afirmación, puedo estar equivocado, ¿me explico? Entonces ahí pero yo lo estoy afirmando. Hay violencia intrafamiliar porque los hombres ven muchas series de narcos. Pero bueno, aunque me equivoqué, pero es una afirmación. ¿Sí me explico, chicas? Eso es lo que es la hipótesis, una afirmación. Aquí hay otro tipo de hipótesis, por ejemplo, los adultos que estudian bajo la modalidad de educación a distancia obtienen las mismas calificaciones que los alumnos que estudian en prepas presenciales. Esa es otra aseveración, ¿sale? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes en la hipótesis es aseverar, ¿sale? Afirmar. De todos modos, yo el día viernes voy a profundizar en estos puntos. Nada más me queda uno, que es el objetivo, que curiosamente el objetivo no lo trabajan aquí. Pero miren, yo me meto en este portal para que ustedes se metan. Es un portal del CCH, dice portal académico, ¿no? Ya sáquenle una foto, portal académico CCH UNAM MX, o quédenselo grabado o anótenlo. Portal académico, acuérdense, CCH UNAM. Y aquí te dice que es un objetivo, ¿no? Casi siempre en las investigaciones se hace un objetivo general y un objetivo específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, conocer los diferentes, por ejemplo, factores que llevan a las familias a caer en violencia intrafamiliar. Yo puedo poner conocer los diferentes factores que llevan a una mujer a decidir por un aborto clandestino. O analizar, ¿no? El, eh, la educación de género que ha recibido el hombre para tener una posición machista, ¿no? Observar, razonar, reflexionar, comparar, estos son verbos. O aquí viene, demostrar que la violencia intrafamiliar la detona el hombre, ¿no? Proponer una solución para acabar con el aborto, ¿no? Eh,
Informar también puede ser, ¿no? Informar a la sociedad la manera en que puede preverse la violencia intrafamiliar, ¿no? Aquí está, mire, ¿vale? Estos son los objetivos que se ponen en lo que les dije. Entonces ya vimos eh, lo que es un tema, lo que es el problema, lo que es la hipótesis y lo que es el objetivo. Todos deben de hablar del mismo, de lo mismo, de la violencia intrafamiliar, ¿no? Y tienen que tener el mismo enfoque. Si yo quiero saber de la violencia intrafamiliar, qué es lo que genera la violencia intrafamiliar, los tres, las redacciones, problema, hipótesis y objetivos, tienen que hablar sobre eso, del por qué se detona la violencia intrafamiliar, ¿no? Si yo estoy hablando de los abortos clandestinos, yo tengo que decir en los tres abortos clandestinos, o si yo digo por qué el aborto es un problema de salud pública, eh, en los tres tiene que estar esto. Eso se le llama enfoque. Tengan mucho cuidado en no cambiar el enfoque, porque si no, su investigación estaría mal, ¿sale? Pues, si tienen alguna duda, me pueden escribir a, por ejemplo, me gustaría que lo hicieran eh, para que me digan cuál es el tema que van a desarrollar, ¿no? Yo les puedo ayudar. Me dicen, yo quiero desarrollar este tema y yo les puedo decir, el tema está bien o cuida esta parte o creo que lo tienes que trabajar un poquito más por acá, ¿sale? Yo les recomiendo que empiecen con el primero de las lecturas y ya después del viernes empiecen esto cuando ya terminemos de ver qué es la justificación y todos estos otros puntos para que ustedes ya puedan, vayan avanzando, incluso si me quieren enseñar el viernes avances de su trabajo, lo pueden hacer y lo vamos revisando, ¿vale? Bueno, no sé si tengan alguna duda, Eunice, Ruth, Karina, Elizabeth, Gabriela, Esther, Karen, ¿alguna duda? No. Bueno, ok, entonces nos vemos el viernes a las 6 de la tarde. Cuídense mucho y nos vemos el viernes. Chao. Ya no, no, ya no es por eso. El viernes nos vemos. Bye.